de peruano de querer alcanzar el desarrollo por los caminos de la educación y la salud. En ese sentido, tenemos que abocarnos en darles la bienvenida, reconocerlos como alumnos y esperanzado como profesor que ustedes adquieran los conocimientos necesarios para completar su formación profesional en el área de la cirugía. La cirugía, como su nombre mismo lo indica, viene de dos palabras griegas, como está arriba. Una de ellas, geip, que se pronuncia geir, que significa mano, y epiop, que se pronuncia erión y significa trabajo. Etimológicamente, podemos decir que es la rama de la medicina que se ocupa de resolver los problemas mediante un trabajo manual. La cirugía experimental nos ha servido históricamente en nuestra institución. En el principio lo hacíamos con perros y trabajábamos allí y podíamos incluso, nos habíamos hecho tan conocidos que las diferentes patologías de los canes nos las traían a nosotros. Cánceres de mama, hacíamos las extirpaciones, muchas veces en una laparotomía de un perro encontrábamos, digamos, un vaso tremendamente crecido, desarrollado, hacíamos la esplenectomía, gastrectomías con los residentes para complementar su formación quirúrgica, etc. Se empezaba, digamos, desde un inicio para aprender los diferentes tipos de puntos, las formas de hemostasia, desarrollar las habilidades manuales, poder, digamos, adquirir la escolaridad en poder agarrar un instrumento de la forma adecuada y de esa manera ir depurando la técnica para que cuando ustedes se enfrenten, digamos, un problema quirúrgico, puedan resolverlo. El desarrollo de la cirugía experimental en nuestra institución nos ha servido para que ustedes puedan plasmar sus conocimientos y puedan resolver los problemas que les ha suscitado el ejercicio profesional. Así, muchos de los alumnos, uno de ellos me contó que había encontrado un paciente que había tenido un neumotórax, atención. Y como estaba en la quebrada, él mismo diseñó su frasco de tórax, sus cánulas y hizo el procedimiento. Lo trajo a Palpa, nadie movió su operación hasta el cuarto o quinto día, donde retiraron, digamos, la sonda y el paciente se pudo salvar. ¿Qué tan importante el desarrollo de la cirugía experimental, que primero se hace en los animales y después puede hacerse en el ser humano? Ese es el objetivo fundamental, completar, desarrollar las destrezas manuales del cirujano para que ustedes puedan en algún momento resolver los problemas que la comunidad exige. Entonces, para eso tenemos que definir que el cirujano es la persona que comanda una operación. Y en las técnicas quirúrgicas, él tiene que hacer la incisión o abordaje. Después, un segundo tiempo, tiene que hacer la operación propiamente dicha. Por ejemplo, puede ser una apendicectomía. Después de haber hecho la incisión de abordaje, que es una laparotomía, hace la incisión, la operación propiamente dicha, la apendicectomía. Y después, en el tercer tiempo, viene el cierre. Técnicas quirúrgicas existen en cada especialidad. Y últimamente, como la doctora Rivadeneira ha expuesto, hay técnicas laparoscópicas, técnicas invasivas por conducción ultrasónica, por conducción, digamos, radiológica, etc. Y, digamos, son especialidades nuevas. En todo eso están las técnicas quirúrgicas. La técnica que nosotros le vamos a enseñar es la técnica convencional de la cirugía abierta.
y contiene esas fases, esos pasos. Pero Halsted hace más de 100 años probablemente dictó unas normas y eso tenemos que aprender a desarrollar y observarlas. Una primera es, digamos, hacer buena asepsia y antisepsia. No dejar espacios muertos. Suturar por plano. Utilizar los antibióticos adecuados que se requieran en ese tipo de operación. Hacer hemostasia prolija, o sea, no dejar un vaso sanguíneo sangrante. Y estas normas están vigentes hasta en la actualidad. Si nosotros respetamos eso, probablemente no tengamos complicaciones en cirugía y podemos decir que podemos hacer una cirugía fina con menos complicación. Entonces, ¿puede regresar a las anteriores, por favor? El cirujano que comanda la operación tiene unos ayudantes. Estos ayudantes colaboran en la preparación del paciente, de destacar los análisis, promover, digamos, la precisión del diagnóstico con los exámenes de laboratorio, de gabinete, el examen manual, ayuda al cirujano a estudiar el paciente, precisar el diagnóstico para darle un tratamiento quirúrgico y programar el paciente a un día determinado, una hora determinada en el rol de programación y entrar con el paciente con la interconsulta previa del anestesiólogo, etcétera. Y esa es la forma en que la cirugía se va aprendiendo. La mejor forma de aprender cirugía es participando en una operación. Probablemente siendo un segundo ayudante, después un primer ayudante, etc. ¿Y quién es el primer ayudante? Para nosotros en la formación de los residentes, generalmente es, digamos, el residente podría ser de tercer año, que sabe la técnica, que si le pasa algo al cirujano, etcétera, una enfermedad, una complicación, como hemos visto muchas veces, debe estar en la capacidad de poder seguir con la técnica, terminar la operación, etcétera. Y un segundo ayudante que ayuda a exponer, abrir el campo para poder realizar el procedimiento. Entonces, en eso, digamos, es que los colaboradores inmediatos del cirujano conocen los diagnósticos, preparan al paciente, etcétera, para realizar la operación. Doctor, por favor. Tiene 5 minutos. Y eso conforman un equipo completamente armónico para poder desarrollar la cirugía. ¿Dónde realiza el cirujano el trabajo? En la sala de operaciones que pertenece, digamos, a un complemento arquitectónico que se conoce con el nombre de departamento quirúrgico, que es, digamos, todo un complejo arquitectónico completo que consiste, digamos, de sala de vestir, donde el cirujano deja sus ropas, etcétera, y de ahí pasa a, digamos, otros ambientes para poder lavarse las manos, y de ahí pasa a la sala de operaciones, después el paciente pasa a la sala de recuperación, y también tienes una sala de esterilización de instrumentos para poder servir a todas las operaciones, etc. ¿Puede pasar a la siguiente, maestro? Con mucho gusto. En este capítulo también hay un paso de lavado de las manos. O sea, el cirujano tiene que lavarse las manos. ¿Puede pasar a la siguiente, maestro? Por favor, la siguiente diapositiva. Y ahí tiene usted los pasos para poderse lavar las manos. Como ve, hay un dispensador de agua. Tiene que quitarse todas las joyerías. Tiene que, digamos, empezar los relojes, sortijas, todo eso debe quitarse. Pasa a lavarse las manos, ¿no? Por 10 minutos. Puede ser 3, 2 y el último minuto para enjuagar. Como ve, con un palillo
se deben limpiar las uñas, o una uña limpia la otra, etcétera. Totalmente dedo por dedo es la técnica, y siempre la mano en una posición más alta. Después se va a secar las manos, va a pasar al quirófano con las manos extendidas, y después se va a calzar los guantes, ¿no? La siguiente. Ahí ve, la enfermera está lavándose las manos con yodo povidona, ¿no? Para disminuir la carga bacteriana. La siguiente. Y ahí vean cómo, digamos, en el trabajo también tenemos la ayuda de los anestesiólogos, que de esta manera ellos van a dar la anestesia, tienen las máquinas de anestesia, ahí está intubando, digamos, en una forma nasal. También puede ponerse el tubo endotraqueal por vía de la boca. La siguiente. Ellos tienen ahí, digamos, oxígeno. La máquina tiene todos los parámetros. Ahí tienen ustedes los instrumentos, el laringoscopio, el tubo endotraqueal, el tubo de Mayo de colores blancos de diferentes tamaños para las diferentes edades y tamaños de las bocas, etcétera, ¿no? Unas guías para el tubo sea más rígido y poder, digamos, entrar bien a pasar la glotis, ¿no? Y ahí vean que el anestesiólogo también generalmente tiene un ayudante. Por ejemplo, para pasar el tubo a la tráquea, necesita que le deprima con su mano el cartílago tiroides, etcétera, para poder ver bien y poder intubar. O sea que en el centro quirúrgico es un multidisciplinario para poder realizar la cirugía. La siguiente. La siguiente. Doctor Dongo, se ha concluido su tiempo. Muchas gracias. Si puede avanzar, nos lo dice nomás porque empieza el doctor Tolmo. En el debate podemos avanzar, ¿cierto, doctor Tolmo? ¿Cierto, doctor Dongo? Perfecto. Muchas gracias. Ya, dejo de compartir. Con el permiso del doctor Roberto Munire, voy a ocuparme brevemente del centro quirúrgico. No le escucho, doctor. Adelante. Pasa la que sigue, por favor. Ahí. La otra. Pasa. ¿Una más? Ahí. Ya. Ahí, gracias, Roberto. Perfecto. Se pasó. Regreso. Muy bien. Regreso. Sí. Ahí. Muy bien. No, se pasa. Entonces le doy uno más. Una. Ya, doctor. Ahí nomás. Ya. Entonces, miren, el centro quirúrgico, como ustedes ven ahí, es una zona, pues, donde es un área, digamos, rígida. O sea, quiere decir un área restringida donde ahí no pasa la gente, ¿no? No pasan, pues, todas las personas que van de visita, digamos, al hospital, ni nada de eso. Esa es una zona totalmente rígida, ni tampoco, por ejemplo, cualquier personal de salud. No es exactamente, digamos, las personas que están ahí son las que tienen que ver con el centro quirúrgico, de tal manera que están las enfermeras que laboran en el centro quirúrgico, técnicos que laboran en el centro quirúrgico, y los médicos, generalmente médicos cirujanos, ¿no? Los cirujanos. Aunque también hay ciertos procedimientos y todo eso que se hacen, pues, en los centros, en el centro quirúrgico. Entonces, esas zonas o este centro quirúrgico consta de una serie de partes. Por ejemplo, hay lo que se llama el área prequirúrgica,
¿no? El área prequirúrgica, donde generalmente podríamos decir se cumplen las últimas indicaciones para el paciente que va a entrar a la sala de operaciones, ¿no? Ver bien sondas nasogástricas, sondas vesicales, vías, etcétera, etcétera. Entonces, es el área prequirúrgica, recepción, ver, por ejemplo, cuánto el paciente ha orinado, etcétera. Luego hay una zona que, bueno, una zona para la inducción de la anestesia y hay, digamos, una zona también de almacén de anestesia. También hay otra zona para almacén de equipos y para material estéril, ¿no? Área de lavabos, o sea, donde están los lavatorios para el lavado del personal que va a entrar al quirófano y un hall de distribución. Hay área de quirófano por especialidades, quirófanos de emergencia. Hay finalmente, digamos, una zona de recuperación posanestésica. O sea, ustedes van a ver, digamos, de que en todos los centros quirúrgicos hay una sala de recuperación anestésica, ya cuando el paciente sale del quirófano, todavía bajo los efectos de la anestesia, este paciente pasa a esta área de recuperación hasta que se recupera de la anestesia y sus funciones y todo eso son estables, ¿no? También hay otra área donde tienen, pues, para rayos X, procesador y todo eso, porque muchas intervenciones y todo eso necesitan, por ejemplo, de este servicio de rayos X y de procesadores. Entonces, en líneas generales, este es el área, todas las diferentes áreas. Pues, pero también en la área de medicina tiene que ser igual, es casi la misma. ¿Alguien está hablando? Alguien está hablando. Maestro, voy a silenciar a todos y Sí. vuelve usted a entrar, doctor Tolmo, ¿sí? Por favor. ¿Están Perfecto. silenciados todos? Ya, perfecto. Entonces, Y usted siga. Siga, doctor Tolmos, puede abrir. Entonces aquí nosotros tenemos pues todas estas zonas que forman este centro quirúrgico. Ya el doctor Dongo ha hablado bastante de esto, pero también queremos, ha hablado bastante y se ha referido a esto. Por ejemplo, en el hospital hay ciertos hospitales o no sé, ciertos centros quirúrgicos donde, por ejemplo, la gente que se está lavando y todo eso, hay enfermeras que están midiendo, le miden a usted el tiempo de lavado y por los parlantes le dicen, no, doctor fulano y tal, le falta a usted tantos minutos de lavado. De tal manera que todo esto lo controlan bien porque, por ejemplo, bueno, este es un aspecto pues importante, ¿no? Es un aspecto importante para, bueno, que va a servir para el paciente y también para todos nosotros. Nos va a servir en el sentido de que vamos a tener menos infecciones de pared, menos infecciones, por ejemplo, de vía operatoria. Ahora le llaman sitio operatorio, ¿no? Entonces así lo van a encontrar en los libros, sitio operatorio. Se pasó. Bueno, entonces, como digo, estas enfermeras van a controlar el tiempo. Van a controlar el tiempo. Usualmente, un aspecto, digamos, fundamental que, dicho ese paso, también yo diría, se ha perdido. Como que se han perdido muchas cosas. O sea, se han ido perdiendo muchas cosas. Miren, hoy en día, doctor Muniz, por favor, se ha pasado Entro, doctor. No, Muy bien. la anterior. Es ahí nomás, ahí nomás. Entonces Ya. se ha perdido muchas cosas como lo siguiente. Yo le digo, miren, antes
Ahí, por ejemplo, en el anterior hospital, yo no digo viejo hospital ni nada de eso, porque eso es falso. Por ejemplo, eso lo dije yo hace muchos años. En Ica no había que votar ningún hospital. Eso es maldad, recontra maldad. Porque, por ejemplo, el hospital regional, un hospital nuevecito, pues, un hospital lindo, precioso, nuevecito, podríamos decir, adolescente tierno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ese hospital fue hecho, recién comenzó a funcionar por los años 67, ¿no? Ahí comenzó recién a funcionar ese hospital. Y es un hospital, hermano gemelo del hospital Cayetano Heredia. Si ustedes entraban al hospital Cayetano Heredia, digo, parecía que estaban en el hospital de Ica, y cuando entraban al hospital de Ica, igual que el hospital de Cayetano Heredia, igualitos. Y todavía el hospital regional de nosotros, acá en Ica, tenía locales nuevos. Había un local que no tenía más allá de 4 o 5 años, un hospital, una tremenda mole junto a la emergencia. Eso se hizo para que sea unidad de cuidados intensivos y después, para ser unidad de quemados, y después pasó a ser unidad de cuidados intensivos. Votar eso, sinceramente, que eso es contra maldad, como una tremenda mole concreto, eliminarla. Luego, el hospital obrero, por eso yo no digo ni viejo ni nada, yo creo que esto le consta al doctor Muniz, sobre todo, le consta perfectamente bien. Cuando vino el terremoto, ¿no? Vino el terremoto, nosotros del hospital Félix Torrealba, dijeron que ese hospital Félix Torrealba ya listo, estaba muerto, ya no podía. Por acá le puso una cruz hasta defensa civil. Y fuimos a trabajar al hospital viejo, entre comillas. Ahí fuimos a trabajar y ahí estábamos operando y todo eso ahí, como 3 meses. Entonces, por ejemplo, aparte de que ese hospital, por si acaso, es importante estas cosas, ese hospital es igualito, hermanito del hospital Almenara. Por si acaso se construyeron juntos y se inauguraron juntos en el año 1941. Juntos se construyeron. Hermanitos. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué no votan el Almenara? Que dicho de paso, cada vez más bien han ido creando nuevas áreas. ¿Por qué no votan el hospital Cayetano Heredia, etcétera, etcétera? No, hospitales nuevecitos. Sí, igualito el hospital Santa María del Socorro, igual. Tampoco necesitaba ser votado. Incluso, por ejemplo, esa parte de maternidad y todo eso ahí. Ahora yo diría, pues, ojalá tuviésemos eso hoy en día bien así. Pero extraordinariamente bueno, y ahí iban a parir las mujeres de la alta sociedad de Ica, iban a parir ahí, ¿no? Eso eran verdaderos departamentos, una zona donde se recibía la visita, etcétera, etcétera. Otro que era el cuarto de la paciente con su baño propio, etcétera, etcétera, ¿no? Perfectamente bien, o sea, todo eso nunca se debió haber votado. Y entonces, imagínense ustedes, si no se hubiese votado eso y se hubiesen hecho estos 3 hospitales nuevos, yo diría lo siguiente, o yo dije lo siguiente. Dije, ese hospital, por ejemplo, de la Seguridad Social, Augusto Hernández, se hubiese hecho en Guadalupe. Cono Norte, el hospital del regional, el nuevo, se hubiese hecho por allá, por Santiago, Casablanca o más allá. Cono Sur. Y el otro hospital de Santa María de Socorro se había hacer, por ejemplo, pues, allá en la parte de la Tinguiña, Parcona, etcétera. Y entonces, hoy en día no tendríamos tampoco problemas ahora con el COVID ni nada de eso. Y por otro lado, las facultades en líneas generales de ciencias de la salud tendrían muchos más campos clínicos, muchos más campos clínicos. Pero eso es lo que desgraciadamente no aprendemos a valorar. Y yo creo que en un país pobre,
donde faltan muchas cosas, etcétera, etcétera, bueno, es un pecado mortal, sinceramente, un pecado mortal y todo eso, destrozar y botar, pues, estos hospitales que realmente son jóvenes. Si ustedes van a los hospitales fuera del país o van a Lima mismo, son hospitales que tienen 200, 300 años, etcétera, etcétera, como por ejemplo el Santo Toribio Mogrovejo. Imagínense ustedes, ¿no? El Santo Toribio Mogrovejo, donde por ejemplo la actual ministra de Salud ahí trabaja, ¿no? Ustedes van a ese hospital, son paredes, después de esas paredes anchototas, ¿no? De esas construcciones antiguas, lo tienen bien pintadito, los jardines bien cuidados, y además una de las cosas que, por ejemplo, le gusta al doctor Roberto Munive, todos los médicos en esa zona, entonces van con terno, van con corbata, llegan ahí en la oficina, entonces se sacan el saco, lo dejan en su casillero, ahí tienen suetos, y su mandil, porque esa es otra cuestión, ¿no? Acá, protocolarmente, la primera reunión que tiene la Facultad de Medicina es la imposición del mandil blanco. Ya yo ni voy a eso. ¿Y saben por qué no voy? Porque es una payasada. Perdónenme, es así, ¿no? Suben a las abuelitas por la escalera y la levantan a la abuelita para que le imponga el mandil blanco, y al día siguiente se botan el mandil blanco y están con chaquetita de todo color, que ya por eso es que las instituciones también han tomado disposiciones, etcétera, para que vayan pues con uniforme, ¿no? Que chaquetita rosadita, celestita, amarilla, azul, ya, no es una chaquetita, y eso no es la imposición del mandil blanco. Y todo eso tiene sus razones que son importantes. Y entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque es igual, está perfectamente demostrado que cuando nosotros, está perfectamente demostrado por si acaso, hay un montón de trabajo. Cuando comienzan las clases y van los alumnos y tenemos más gente y todo eso ahí, tenemos más infecciones. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, bueno, ahorita el doctor ahí nos ha manifestado, ¿no? El doctor Longo nos ha manifestado de que, por ejemplo, pues en estas zonas, que tiene que haber una asepsia rígida, ¿no? Son áreas, pues, hay que cuidar mucho los aspectos de esterilidad. A estos quirófanos, ¿qué cosa es lo que dicen los libros? Bien, dice. El personal que está en el comienzo de una operación, ese está hasta el final. ¿No? Está hasta el final. O sea, ya no hay entra, sale. No, señores, ya no hay entran, salen. ¿Cómo no se va a contaminar más? Entonces, con ese personal, eso. Y esto es importante para esta distribución de los centros quirúrgicos, porque por ahí pueden haber 80.000 preguntas. Decir, bueno, doctor, y si falta alguna pinza, algún separador, etcétera, etcétera, muy bien, eso existen, por ejemplo, generalmente, ¿no? A veces atrás, en cada de estos quirófanos hay ventanas, que a través de estas ventanas, personal de afuera, por ahí pasa lo que se necesita, ¿no? Doctor Tolmos, tiene usted 5 minutos. Perfectamente. Gracias, discúlpeme. Entonces, y esa es la manera de mantener, pues, que el mismo quirófano se mantenga, pues, lo más estéril posible. Entonces, la distribución es sumamente importante, y por eso es que también, ojo, esto no lo puede, los hospitales no lo puede construir cualquiera, pues, no son ingenieros, etcétera, etcétera, especializados en la construcción de hospitales, ¿no? Entonces, podría pasar la primerita, doctor Munier, usted es muy agradecido, por favor. Mucho gusto, doctor. Y con eso creo que ahí concluimos. ¿Esta o la que otra? Ahí está bien, ahí nomás. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven que hay una serie de salas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 salas de 6 quirófanos, ¿no? Pero ve usted, por ejemplo, sala de anestesia, ¿no? Sala de anestesia, etcétera, etcétera. Y las zonas de lavado para
¿no? De lavado del personal que va a entrar a los diferentes quirófanos, ¿no? Sala de trabajo, usualmente, por ejemplo, en esto, ya le decía, habían enfermeras que por ahí están mirando, ¿no? Mirando acá, 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 etcétera, para ver cuánto tiempo se demoran, porque hay bastante, pues, que se lavan en 1 minuto y listo, ¿no? Entonces, a uno le pasan o le llaman la atención. Acá, como ustedes ven oficinas, sala de anestesia, vestidor de médicos, vestidor para enfermeras, ¿no? Ven ustedes sala de espera, que hemos señalado, la sala de espera, sala de anestesia, ¿no? Todas las salas, las zonas de lavado, etcétera, etcétera. Y esto que están viendo acá es la sala de recuperación anestésica. O sea, por ejemplo, el paciente se recupera acá y recién después que se recupera, se estabiliza, pasa pues a su servicio, ¿no? Pasa a su servicio. Todas estas zonas son rígidas, o sea que, por ejemplo, uno debe entrar, pues para esto debe estar con ropa estéril, ¿no? Ropa estéril. O sea, no, uno no puede entrar ahí pues con la ropa que uno va de la calle, pues entrar ahí no se puede eso, ¿no? Y a los quirófanos, etcétera, etcétera, luego de que usted se haya lavado bien y ¿no? Se haya lavado bien por el tiempo que debe hacerse. Y lógicamente en los quirófanos y en las salas, ahí uno lo visten, ¿no? Lo visten, guantes, etcétera, etcétera, todo el material estéril. Y hoy en día todavía hay que tener mayor cuidado y todo eso, porque estamos pues con esta pandemia y donde hay una serie de otras cosas para poder mantener, digamos, una esterilidad, podríamos decir, extrema, ¿no? Tratar de mantener una esterilidad extrema, ¿no? Y a pesar de todas estas cosas, usted ven de que siempre pues se dan problemas, por eso es que usted ven que el personal de salud cada vez pues tiene más problemas a pesar de todas las medidas que se toman en consideración. Bueno, yo creo que es fundamentalmente la forma de un centro quirúrgico. Esta es una forma de diseños, hay muchas, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, a veces ha señalado de que tiene las salas y por acá tienen ustedes un callejón que guarda relación con una sala que está donde guardan material, equipos, etcétera, etcétera. Por ahí traen y por acá, por ejemplo, habrá una ventana que dan el material que me requieren en la sala 4 y ha faltado, o en la sala 5 o en la sala 6. Y ese personal solamente camina por fuera del quirófano, ¿no? Por fuera del quirófano. Quizás, no sé si lo que faltaría, por ejemplo, acá, ¿qué cosa es para los alumnos? ¿Algún alumno, qué nos faltaría de lo que hemos hablado? Doctor Muniz, ¿podría esto subirlo un poquito? Ver, no sé, sí, sí, maestro. A ver. No da. No da, perfecto. ¿Qué nos faltaría? Miren, hemos visto que hay sala de rayos X, ¿no? Sala de rayos X, etcétera, etcétera, aquí no figura. Y eso se necesita para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, imagínense un traumatólogo. Un traumatólogo, si no tiene rayos X, está muerto, ¿no? Igualmente, por ejemplo, bueno, yo diría todos, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo quizás esto es las cosas más importantes. Yo fui operado de la columna lumbar por un síndrome de canal estrecho. La operación duró más de 6 horas, ¿no? Pero, por ejemplo, también, ¿por qué tanta demora? Porque durante la operación, eso tiene que quedar, pues, podríamos decir, lo más exacto posible. Y entonces, como 2 o 3 veces me sacaron, ¿no? Ahí tienen una sala, todo eso para sacar radiografías. O sea que eso hace que también las operaciones pueden durar un montón, por ejemplo, más de 6 horas, le estoy diciendo, ¿no? Entonces, y para eso necesitan rayos X, y eso tiene que haber acá. Igualmente los cirujanos y todo eso, un aspecto importante, porque también ahora se van haciendo muchas cosas, por eso le digo, esto de las medidas de esterilidad se han perdido. Miren, antes en los ambientes y todo eso moría algún paciente
o le daban de alto, inmediatamente de alta cerraban la puerta, ¿no? Cerraban la puerta, lo desinfectaban todo con formol, que eso irritaba tremendamente, y prendían una luz de rayos ultravioleta. Y eso quedaba así 24 horas. Hoy en día el paciente muere por COVID o muere por shock séptico, pero ya hay 15 pacientes que están peleando por la cama. O 10 pacientes. Inmediatamente, pum, lo único que hacen es cambio de ropa y echan al paciente ahí. Ahora ya no es así. Y con eso también les digo, lo mismo va ocurriendo a veces en sala de operaciones, ¿no? Eso ahí, por ejemplo, el hecho es de que ustedes tengan conciencia de eso. No es que entran, salen y están con estos celulares. O sea, por ejemplo, yo comenzaría por una de las cosas. Que me esperen hasta las 8. Nada de celulares. Ni que estén entrando. Prohibido. Entra a sala, no puede salir de la sala. ¿No? Desgraciadamente, todo eso ni siquiera para orinar, nada, orine antes de entrar, pues. ¿No? Orine antes de entrar. Así que eso es lo que lleva, digamos, a que hayan pues más infecciones, más todo. Y a veces hablamos mucho de esterilidad, muchas de estas cosas, pero nosotros mismos no contribuimos a esto, ¿no? O a ello. Bueno, yo creo que eso es todo, Roberto. Maestro, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. ¿Por qué vas a tumbarlo cuando deberías haberlo hecho en otros sitios? Lo recuerdo como hasta ayer. Entonces, maestro, sí, pues, deberíamos haberlo conservado, ¿no? Pero vamos a nuestra clase. Nos vamos a nuestra clase y voy a decirles tratamiento de las heridas quirúrgicas. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno tiene alguna herida, miren ustedes la localización de la incisión. Cómo tienen que seguir siguiendo las líneas del Langer-Dupuytren, las líneas de relajación cutánea, ¿no? Y la preparación de la herida tiene que ser una herida limpia, que no esté contaminada, con una técnica, pues, fina, que permita utilizar suturas y todo, y evitar todo tipo de infecciones, hematomas, y hay que tener mucho cuidado en el postoperatorio. A ver, dígame, ¿cuáles son las líneas de relajación cutánea? A ver si me dicen los alumnos, por favor, aquel que levante la mano, o abra su señal nomás y me lo pueda decir. ¿Dónde están las líneas de relajación cutánea? ¿Vamos? O la línea de tensión también se llama, o las líneas de expresión. Si nosotros quisiéramos operar y hacer una incisión en la frente, ¿cómo la hacemos? ¿Así o así? A ver, uno de ustedes, ¿me están escuchando o nada? Sí, doctor, sería de forma horizontal. Claro, no podemos cortar en forma perpendicular, salvo acá en el entrecejo, ¿no es cierto? Y miren ustedes, los músculos vienen bajando y cuando se van contrayendo, nos van dejando estas arrugas. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestras incisiones siguiendo estas líneas de relajación cutánea. Miren si ustedes se dan cuenta acá en la cara cómo van en la región del párpado, en la región preanterior, y en el cuello, miren cómo se encuentran, ¿no? En los labios, la función el músculo orbicular de los labios es en forma como silbando, ¿no? Hace así, o dando un beso, y ustedes ven la incisión que tenemos que hacer. ¿Cómo lo tenemos que hacer? En forma perpendicular a los labios. ¿Entendieron? ¿Sí? Ya. Entonces, esto de acá es pregunta de examen. Líneas de relajación cutánea, líneas de Langer-Dupuytren, líneas de la expresión. Esa es la pregunta clave que tienen que poner. Una, ya tengo ahí. ¿Cómo hacemos las incisiones para operar? Tenemos que hacer incisiones que sigan la línea de expresión cutánea. No podemos hacer en forma contraria porque nos queda una cicatriz deforme. Si hacemos así con las técnicas que vamos a hablar, vamos a ver. Ya lo hablaron los maestros. El lavado del material quirúrgico tiene que ser estéril, todo nuestro lado. La protección del campo estéril, la protección de la incisión, lo tenemos que hacer con campos estériles, totalmente en sala de operaciones y todo, ¿no? El material, todo material que vaya a una herida tiene que estar estéril, total. El instrumental, un instrumental fino, un instrumental no traumático,
Acostúmbrense a ustedes, ahorita les vamos a enseñar el instrumental básico de la cirugía plástica y todo lo demás. Guantes estériles. Y le quisiera contar, pero ya se lo viene al debate, ¿quién inventó los guantes? Alguien antes habló del doctor William Halsted. Gracias, maestro. William Halsted. Él, si lo recordamos, fue el creador de la técnica de la mamoplastía, ¿cómo es? Mamoplastía, ¿cómo es? Cáncer de mama con técnicas, me recuerdo ahorita, no se preocupe, pero también él fue el creador de los guantes, y él fue el que realizó la primera residencia en el año de 1876 en los Estados Unidos. Primera residencia que había en el mundo para que se dé este caso. Mira, y además el creador de los guantes, William Halsted. Por favor, lo vayan a revisar. Hay pinzas, hay instrumentales que lo tienen de él, ¿ya? Sigamos. Esa es otra pregunta que también ya van dos preguntas. Preparación de la herida. Cuando tienes un accidente, hay que valorar la localización, dirección de la herida, si esta herida permite reubicar las heridas. A veces hay heridas estralladas. Si nosotros las reubicamos, le damos una limpieza adecuada, como sacamos todos los materiales extraños. Por lo general, los accidentes de tránsito, como ustedes saben, uno cae sobre el piso, cae sobre la tierra, cae sobre el asfalto. Es necesario realizar una dermoabrasión, una limpieza total, sacar todo el tejido con una gasa o a veces hasta con cepillos un poco más fuertes, que pueden hacer cepillos de acero, para sacar todo y dejar totalmente limpio. Los bordes a veces quedan todos magullados y hay que sacar pequeños bordes para que quede nuestra operación de lo mejor posible. Una actitud conservadora en cara es importante también. Buscar un tejido que esté vascularizado. El cierre de la herida, yo lo que quisiera que ustedes aprendan acá. La herida, alguien se corta, se da un golpe en la frente, ¿con qué lo sutura, por favor? ¿Con qué material? Pregunta para los alumnos, 2 segundos. Doctor, ¿podría ser unos hilos que sean reabsorbibles? Reabsorbibles, no se utiliza material reabsorbible porque da un proceso inflamatorio muy grande. ¿Otro? Hablando, porque vamos a tener puntos, ya, se utiliza seda 6 ceros, puntos de afrontamiento, no de estrangulamiento. Lo aprendí de la boca del doctor Rolando Gómez Cárdenas. Los puntos de la piel son puntos de afrontamiento, no de estrangulamiento, porque los de estrangulamiento dejan una huella irreparable, como si fuera, se dice, las huellas del tren, la huella del tren, quedan así totalmente maltratada la piel en forma transversal. Cuidado, o las huellas del ferrocarril, ¿no? Eso es importante. Recuerden ustedes, seda 6 ceros y para el plano dermosubdérmico la seda 5 ceros. Los puntos de contención es el plano dermosubdérmico. El tejido celular subcutáneo no se toca. Materiales de sutura, hay un montón y vamos a seguir haciendo. Ya hemos hablado de la disección de los bordes para poder afrontar, pero también... Y hay una serie de puntos que vamos a estudiar, solo apúntenlos, por favor. ¿Ya? Y los puntos en la piel, miren ustedes, material de sutura que pueden ser reabsorbibles, no reabsorbibles, todo eso me lo tienen que estudiar. Somos un equipo. Este equipo, vamos a hablar nosotros ahora y luego vienen ustedes con las preguntas. Ahora, últimamente se está utilizando para las heridas, después de haberlo limpiado mucho, es el True Glue.
o el tissue glue. Tissue es tejido y glue es goma. Simple, no se cose absolutamente nada, se pone como si fuera, ¿cómo se llama eso? Eso que pega, citriz, algo así. ¡Tac! Se pega, y ha visto cómo se pegan los dedos. Igualito también se pega en los bordes de la herida y quedan totalmente cerrados, ¿no? Y todo. Ahora, recuerden, las agujas, los calibres, todo eso lo vamos a estudiar con ustedes, que ustedes tienen que hacer. El instrumental básico, no sé por acá si lo pueda tener. Vamos a ver acá. Ay. Te lo voy a entregar, lo voy a ver un ratito este instrumental, ojalá que me lo hayan puesto, pero si no, no hay ningún problema, ¿no? Vamos, me lo han puesto, voy a ir al final y voy a tener que, a ver, un ratito. Algo está muy colgándose. Bueno, se quiere hacer, pero yo pedí solo 10 minutos nomás, creo que ya me pasé un ratito y ya creo que ya voy por los 10 minutos y más. Vamos a ver un ratito que no me quiere devolver. A la final no quiere. Ya. En forma muy rápida, porque eso lo vamos a tratar, lo que me gustaría ver con ustedes, en una herida es importante realizar la hemostasia prolija, es importante dar los puntos muy suaves, es importante decolar, como ustedes están viendo, la parte superior, y poder darle puntos en el plano dermosubdérmico. Los puntos de la piel no tienen que ser tan alejados de la piel, tienen que ser puntos que estén a 0.2 centímetros de cada borde y entre punto y punto 0.3. Quiere decir que en 1 centímetro tiene que haber más puntos. Cuanto más puntos den ustedes, van a hacer que la cicatriz sea mucho más fina, mucho mejor, ¿no? Bueno, esto ya lo sabemos. Traten de ver, por favor, este tipo de sutura. Por ejemplo, si ustedes ven esta sutura, entras por la piel a 0.2, te profundizas como si fuera una botella. Miren, salen ahí como si fuera una botella o una jarra y das el punto. Esto permite que los puntos estén vertidos. Son puntos simples como lo podrán ustedes ver acá. Pero no hay que olvidarse que acá en la parte final de la piel hay un tejido que se llama la aponerosis de Camper. Cuando nosotros estudiamos de nuevo la anatomía, que la vamos a revisar y la vamos a repetir 1000 veces. Cuando damos este punto que está acá, prácticamente es el punto del plano de contención. Y el punto de piel que vamos a dar acá debe ser un punto de afrontamiento, no estrangulamiento. Voy a dejar para que podamos conversar todos, porque esto es así, me he pasado 15 minutos. Me disculpen ustedes. Voy a dejar de compartir. Aprender la docencia de la cirugía, existe, digamos, circuitos integrados y sala de docencia, como para la operación filmarla y pasarle, digamos, a los alumnos. Eso dentro del centro quirúrgico moderno, ¿no? Bueno, La siguiente, maestro. Una pequeña opinión o una pequeña... Adelante, doctor Tolmus, sí. Acerca de lo que dice el doctor. Mire, en la época de Velasco Alvarado, 1970 y tantos, 72, 73, ahí vino material húngaro y había circuitos cerrados de televisión en el hospital regional. Yo trabajaba todos esos años allá en el hospital regional y había todo eso. Claro que estos equipos húngaros realmente resultaron, pues, bueno, no había mantenimiento, todo eso, y en poco tiempo se deterioraron. Pero había circuitos cerrados de televisión, por si acaso. O sea, por ejemplo, bueno. Incluso lo que se estaba haciendo en rayos X se podía ver en otros sitios, lo de sala de operaciones igualito. Eso hubo en el hospital regional.
Muchas gracias, maestro. El doctor Dongo. Ya, maestro. Muy agradecido. Como la anterior, puede ser, maestro. Respetando los criterios de asepsia y antisepsia, asepsia, que todos los instrumentos estén estériles, y usar, digamos, el mecanismo de asepsia, de barrera, y de las sustancias químicas que nosotros hemos usado para el lavado de las manos, que se conoce con el nombre de la antisepsia, requisito fundamental para los procedimientos quirúrgicos. Entonces, ¿cómo se coloca uno los guantes? Debe abrir el paquete. Aquí yo tengo un paquete de guantes. Estoy abriendo y va a dejar adentro, digamos, el guante. Lo saco con la mano y tal vez quiere dejarme compartir pantalla para que usted lo pueda enseñar a los alumnos. ¿Está usted haciendo el procedimiento? Perfecto. A ver, ni tan muy grande que se te deslice, digamos, la punta y no te permita facilidad, entorpece la cirugía si el guante no está sobrecalzado. Entonces, no sé si ustedes pueden apreciar. Póngase un poco más atrás y muestre las manos, doctor. Ya, ahí. Un poco más. Ahí, doctor. Ese se ve los guantes. Si lo Ahí puede ven. usted poner la pantalla un poco inclinándola hacia adelante. Incline su pantalla, así de esto, así como si fuera así, para que pueda ver. Ya, pero yo lo veo a usted grande, no me veo grande en la pantalla. Entonces, no sé si ustedes me ven. Ya, esa es la forma de abrir el guante. No sé si pueden apreciar. ¿Está viendo, doctor? Sí. Estoy viéndolo con dificultad, pero estoy viéndolo. Ya. Y se coge con 2 dedos el guante. ¿Se ve? Sí, muy bien. ¿Están viendo? Sí. Ya. A pantalla después, gigante. Con el dedo meñique, empieza a entrar al guante y busca cada dedo. Después, con la mano izquierda, introduce los 4 dedos y calza la mano. Si usted tiene su mandil, debe de cubrir el mandil. Después, con la mano derecha, cubre la otra manga del mandil. Y después viene el recalzado de los guantes, ¿no? Muy bien, doctor. El recalzado de los guantes viene después que el cirujano entró a la sala de vestir, dejó en una hornacina sus ropas de calle, se puso la chaqueta de cirujano, se puso el pantalón de cirujano, se puso las botas sobre sus zapatos y salió y se lavó las manos. Una vez que ha salido del quirófano con las manos en alto, recién va al quirófano a calzarse los guantes. Una vez que se calza los guantes, puede hacer la asepsia y antisepsia en el paciente, el primer ayudante o el segundo ayudante puede lavar al paciente. Después que lava al paciente, recién colocan los campos estériles sobre el paciente. Después de colocar los campos estériles de primer orden y segundo orden, recién se acerca al cirujano a pedir el bisturí, verificar con el anestesiólogo si el paciente está en condiciones de la anestesia ya establecida para poder hacer la incisión y la diéresis del primer tiempo de la cirugía. Puede pasar, doctor, las diapositivas que yo le he dado, donde está, digamos, cómo se calza la vestimenta del cirujano. Doctor Dongo, disculpe usted, pero estamos ya a los últimos 30 minutos que nos va a tocar la parte correspondiente a la exposición de los alumnos. Este ya es el momento de exposición donde usted puede hacer, pero le agradezco infinitamente
su predisposición, doctor Dongo. Más aún, no, me gustaría a mí que los alumnos, los días que hagamos cirugía experimental, técnica operatoria, se vistan de verde, como si estuviéramos en sala de operaciones. Y si tal vez adaptamos nosotros nuestra sala, ya tenemos un anestesiólogo, también, y todos nuestros cirujanos. El doctor Tolmos es el cirujano, yo voy a ser su ayudante, doctor Dongo tal vez atrás, y Nancy, nuestra anestesióloga. Y vamos a ir a compartir más o menos un quirófano en algún instante para poderles conversar, ¿no? Es decir, un quirófano virtual, ¿no? En este momento, si me lo permiten, estos últimos momentos ya que tenemos que hacer, van a venir preguntas donde tengan que fijar su conocimiento los señores alumnos de parte, perdóname, de parte de los alumnos primero, y al final, como conclusiones, van a hablar los señores docentes unos 5 minutos. Por favor, tienen ustedes más o menos unos 20 minutos, doctores, para que puedan ver todas sus inquietudes que puedan verse esto, ¿no? Y también decirles, pues, que así vamos a hacer toda la semana, ¿no? Adelante, por favor, doctores, preguntas. Doctor, disculpe, doctor Rafael Torres. Disculpe, doctor. No, hay una situación con respecto a una compañera que ha tenido que ir a la casa de una tía para poder recibir la señal. Ahorita ya van a ser las 7:30 y no va a tener tiempo para regresar a su casa. Por el motivo de que a las 8 hay toque de queda y eso. No sé si le puedo dar permiso a la compañera para que salga de la reunión. Sí, doctor, soy yo. Me tengo que retirar porque ya es muy tarde para llegar a mi casa. Ya, muy bien, Tatiana. Prácticamente estamos 23, casi no ha faltado nadie porque vi los 20 y tantos en antes. No se preocupen, voy a darle sí. Ya, doctor, muchas había gracias. Preguntas, que le vaya bien, doctora. Cierre nomás. Por favor, estamos en etapa de preguntas. Doctor, disculpe, soy el alumno. Ahorita termino. Adelante, doctor. Doctor, disculpe, yo también estoy en la misma situación. Yo, solo por esta vez he venido a la casa de mi tía y tengo que regresar a mi casa. Ya no hay problema, doctor. No va a haber ningún problema. No pasa nada. Sí, muchas gracias. Hasta que le vaya bien, Manuel. Ya es el último que se retira porque ya no se va a retirar nadie. Adelante. Doctores, preguntas. Ya, entonces van a venir las preguntas de los docentes para los alumnos, para que fijen sus conocimientos, ya que ustedes han entendido totalmente. Comenzaremos con la doctora Nancy. Doctora Nancy, adelante. ¿Tengo que hacer preguntas? Sí, y la idea es que nos dejen sus preguntas por escrito, más o menos 5 cada uno, para poder, teniendo un banco de preguntas, cuando ya venga el examen, sepan ellos pues qué preguntas tienen que saber, ¿no? Yo preguntaría, ¿por qué es importante hacer cirugía experimental en un estudiante, ya sea de pregrado o de posgrado? Respuesta, doctores, levanten la mano. En reacciones, doctores, ustedes pueden levantar su mano. De esta manera. Vean mi foto. ¿Ya lo vieron? Estoy levantando la mano. A ver. Vayan a reacciones abajo y adelante. Doctora Yanela Soto fue la primera que levantó la mano. ¿Responda? Sí, bueno, a mi consideración y de acuerdo a lo que los doctores nos han estado compartiendo, considero que es importante la cirugía experimental porque de esa forma el alumno se va a ir instruyendo
para que cuando entre o ingrese a un quirófano y tenga que realizar una cirugía, ya tenga conocimientos previos. Muy bien. Ya vaya a utilizar bien su técnica quirúrgica que lo ha hecho, ¿no es cierto? Puede hacer también investigaciones, lo que decía, no sé, antes creo que fue el doctor Tolmo, la doctora Nancy, decían ellos, ¿y cómo se operó el primer trasplante del corazón? ¿De frente se fueron a operar a un ser humano? ¿O estuvieron tal vez mucho tiempo trasplantando en animales? ¿No? Christian Barnard, ¿se acuerdan? No se van a estudiar a Christian Barnard. Otra cosita, cada palabra, por favor, doctores, cada nombre de cada, dicen ustedes, McBurney, por favor, en 10, en una hojita, para la otra semana nos van a decir quién es McBurney. Roque Davis, me van a decir quién es Roque Davis. Lo que decían antes que me corrigió el doctor Tolmos, era William Halstead, maestro, ¿cómo es? William Halstead. Halstead, ¿no? Y hay William Halstead, ¿no? Él fue de la técnica de la mastectomía radical modificada. Ante la ultra radical, sacas todo con el peto, la mama y todo, y el peto, el esternón. Y la radical, conservas el peto, sacas toda la mama y haces un vaciamiento ganglionar. Esto duró de 1895 a 1960, en que viene Madden. Y Madden, otro gran cirujano, dijo, conserven el pectoral mayor y el pectoral menor. Y después de ahí, en 1980, la tumorectomía. No me recuerdo quién es. Pero si ustedes tienen la obligación de escuchar lo que hemos mencionado el doctor Tolmos, William Halstead, creo que dice él, y Madden y todos los demás, para que sepan quiénes son cada uno de ellos. Eso es la tarea para la próxima clase. ¿Preguntas? Muy bien, Nancy, ¿ha hecho tu pregunta o quieres aportar algo ahí? Pienso que la inquietud en el interior de cada alumno pues influye de repente a inclinaciones posteriores hacia la cirugía, ¿no? Necesidad de desarrollar habilidades también, ¿no? En cada uno de ellos. Y por supuesto eso contribuye en la docencia, ¿no? Para una docencia más eficaz, ¿no? Es más eficaz que por decir, escuchar solo una conferencia, ¿no? Partiendo del principio filosófico, la práctica es el criterio de la verdad. Qué bonito. Muy bien, doctora Nancy, lo felicito. Doctor Tolmos, sus preguntas para sus alumnos. Maestro. Bueno, la verdad, las preguntas de la doctora Nancy muy interesantes. Me parece que son preguntas que tienen bastante fondo. Desgraciadamente en nuestra facultad nosotros hemos perdido mucho porque incluso cuando vivíamos ahí en San Martín, se hacía cirugía experimental y había gente, o sea, los mismos trabajadores. Por eso es que miren, señores, yo siempre le digo identificación. Habían trabajadores. Esos trabajadores se encargaban de controlar a los perros, de controlar, digamos, a los conejos y todo. Ellos le daban los alimentos. Y eso hasta sucedió, por ejemplo, cuando hemos estado también aquí, inicialmente eso se llamaban las barracas, que es el local nuevo, las barracas. Igualito, habían trabajadores que están identificados y había cirugía experimental bien. Pero digamos, todo se ha trastocado. Ya no hay trabajadores que estén identificados, ¿no? Ya se ha ido perdiendo todo eso precisamente porque no se da en estos puntos, se incide en estos puntos.
se ha ido perdiendo identificación. Entonces, en cirugía experimental se hacía todo eso. Y aparte de que ahora estamos tropezando por una serie de situaciones en que la gente, o sea, la misma gente, es más importante el perro que su familia, que el ser humano. Esa es una absoluta realidad. Miren, el otro día por televisión veo de que un señor saca el perro para, bueno, teóricamente para sus necesidades, que esa es otra cuestión. Pasa la policía y lo agarró porque lo agarró al señor y lo están, bueno, se lo llevaron, ¿no? Pero lo están metiendo al patrullero porque está prohibido, está prohibido. Y sale la señora de ahí de un edificio, el tercer piso. ¡Ay, mi mascota! No le interesaba el marido y el marido le decía, oye, pero si es por tu culpa, tú me has hecho que lo saque. No, mi mascota no se llega, mi mascota, el marido no importa. O sea, por ejemplo, el perro es más importante que todo ahora. Y no ven, pues salen ahí. Ay, es parte de mi familia. Háganme el favor. Yo creo que con esto también se ha perdido muchísimo. Miren, en el año 1965 se hicieron los primeros trasplantes renales en el Perú. ¿Dónde? Acá en Ica, en el Hospital Augusto Hernández. Ahí en ese hospital, antes, bueno, era Hospital Obrero. Ahí se hizo. Pero previamente, ¿qué hubo? Cirugía experimental. Previamente cirugía experimental. Cuando en el Hospital Naval, igualito, el doctor Raúl Romero Torres, cirugía experimental. O sea que se hacía con fuerza la cirugía experimental. Pero había gente comprometida con las instituciones. Acá ya hace poco tuve a un jardinero, un solo jardinero, Gutierritos, en la Facultad de Medicina. Iba a mi casa, me llevaba una lista, me decía tales alumnos, fulano. Todavía decía, no, de segundo año, tercer año, me está malogrando la planta de letras, ¿no? Era un señor ya de edad, de cusqueño, pero por ejemplo, cómo cuidaban, y no, lo hacían de corazón. ¿De qué? De que estaban identificados con su facultad. Hoy en día, ¿qué? Hoy en día hemos perdido todo eso. Por eso yo felicito a la doctora Nancy. Me parece que sus preguntas tienen bastante fondo. Se persigue, digamos, otra cosa. Y yo pienso de que más bien, por ejemplo, esto que yo les he dicho, todo eso, salgan hasta trabajos de tesis, doctor, ya ellos están en una situación de que deben tener ya listos su proyecto. Por lo menos tengan su proyecto de tesis aprobados. Al final hacen huelga, hacen paro, hacen todo para que rápido les hagan las cosas, que esté por acá. Y hace tiempo que deben tener su proyecto de tesis aprobados. Ahí tienen, por ejemplo, ¿qué? Oiga, investiguen nomás cómo es las infecciones en centro quirúrgico, por ejemplo. O si acaso las infecciones varían de ambiente a ambiente, cómo es en recuperación posanestésica y cómo es en los diferentes quirófanos, etc. ¿no? Vestuario de médicos, vestuario de enfermeras. Así que, por ejemplo, yo creo que podría ser un trabajo, ¿no? Después tienen la forma también, cómo se lavan, porque nosotros nos gustan mucho las apariencias, debemos cambiar. Para cambiar el mundo, primero tengo que cambiar yo. No tengo que cambiar yo. Entonces, ¿qué sucede? De que háganme el favor, pues no. Nos volvemos exigentes. Yo no puedo isodine porque el yodo me quema, que te por acá. Entonces exigen que le compren derivados del cloro, ¿no? Entonces, clorexidina. ¿Sí o no? Bueno, la doctora Rivadeneira debe saber eso. Entonces exigimos eso. O sea, nos volvemos exigentes. Por eso el personal de salud también es recontra exigente, ¿no? Recontra exigente. Entonces, yo digo, hay mucho que nunca conocí un jabón de tocador y ahora viene, el jabón de yodo me hace daño, me lesiona la piel, me pone la piel negra, soy alérgico al yodo, cómpreme clorexidina. Entonces yo creo que tienen para hacer trabajos de ese tipo. Tienen para hacer trabajos de ese tipo. Por ejemplo,
a lo mejor pues usar un tiempo clorhexidina o derivados del cloro y otro tiempo, por ejemplo, derivado del yodo, ¿no? Ves que bueno. El doctor Dongo Gracias, que está maestro. ahí, el doctor, para terminar más, el doctor Dongo que está ahí, por ejemplo, él sabe, ¿no? Yo iba a operar al Hospital Santa María del Socorro y nos lavábamos con ese jabón Pepita. Eso lo cortaban en pedacitos y con eso nos lavábamos. Sí, muchas gracias, maestro. Creo que todas sus palabras son enseñanzas. Doctor Dongo, ¿preguntas para los alumnos? Ya. Quería completar brevemente que en la formación del cirujano nunca debe de descuidar la patología, el conocimiento de la anatomía, las ciencias básicas, la fisiología. Eso nunca debe de descuidar en la formación para poder ser cirujano, porque las manos diestras deben ser guiadas por el conocimiento. Ni operador puro, ni ratón de biblioteca. Debe ir una mixtificación de esta característica, para tener una segunda característica para cirujano, juicio crítico, porque se va a encontrar con ciertas situaciones el cirujano que ni siquiera en los libros está, y con sus conocimientos básicos y sus ideas tiene que dar solución al problema. Muchas veces tiene que innovar en ese momento. Y si el doctor Munive me puede dar fe de eso, porque el cirujano plástico a veces crea, digamos, situaciones muy interesantes, incisiones muy interesantes y colgajos muy interesantes que con los conocimientos previos que tiene puede dar solución al problema. Entonces el juicio crítico es una característica fundamental en la formación del cirujano. Y después tiene que tener equilibrio mental, serenidad. Con todo lo anterior, fácilmente por gravedad, el equilibrio mental y la seguridad va a quedar, digamos, establecida. Esos puntos de vista nunca debe faltar. Puedo dar una preguntita como Adelante, maestro. Adelante, gran doctor. importancia de los criterios de Halsted para evitar las complicaciones en cirugía, vigentes hasta en la actualidad. Eso podría ser una pregunta. Y les recalco nuevamente cuáles son esos criterios que son tan importantes y que debemos observar. El primero, buena asepsia y antisepsia. Si eso está cochino y no lo limpia usted bien, se le va a complicar la operación. Segundo criterio, hemostasia prolija. Usted no puede dejar un vaso sanguíneo sangrante porque lo puede reintervenir incluso al paciente. Otro criterio, no dejar espacios muertos, suturar por planos para que haya una buena cicatrización. Porque cuando hay espacios muertos se acumula el seroma, la sangre y le da complicación. Así es. Usar buena técnica operatoria. Hay técnicas buenas y hay técnicas malas. La mejor técnica para ese determinado paciente tiene que ser elegida. Usar los antibióticos adecuados. Si ustedes leen Fisiopatología de Bevilacqua, van a encontrar que en cada parte del organismo hay diferentes tipos de gérmenes. Y esa flora, usted tiene que conocerla para poder usar los antibióticos adecuados. Usted va a operar colon, tiene que usar antibióticos para anaerobios. Entonces, a eso nos vamos. Usar los antibióticos adecuados. No maltratar los tejidos. Comprender que la cirugía es arte y ciencia. Usted tiene que tratar con delicadeza los tejidos. Si no los maltrata, va a ser fácil que cicatrice. Si usted los maltrata, va a ser probablemente difícil que pueda cicatrizar en la forma correcta y le dé la atención adecuada que usted requiere. Y en estos criterios de Halsted están vigentes hasta en la actualidad. La pregunta podría ser una pregunta, por ejemplo, con alternativas de respuesta y colocar una que no corresponda a estos criterios de Halsted. Y esa podría ser una de las preguntas. Apréndanse bien los criterios de Halsted para evitar complicaciones en cirugía.
Pregunta ya está dada. Gracias, doctor Con. Por favor, esas preguntas son las que van a venir en el examen. Nosotros no queremos jalarlos. Le estamos diciendo las preguntas que van a venir. Miren ustedes la que dio la doctora Nancy. Ella va a dar 5 preguntas más. Todo lo que nos aconseja el doctor Tolmos. Y todo eso viene. Porque el médico no solo puede ser cirujano. El médico, como lo dice, es un científico que sabe operar. Eso es lo que tienen que hacer. El médico es un ser humano. Es alguien que siente. Cuando tenemos un profesor, hasta caminamos como él. Yo le decía algún instante a un profesor mío, quiero ser como usted. Yo quiero ser decano. Yo quiero ser rector. Yo quiero que usted me enseñe. Y hasta caminaba detrás de él. Y yo agradezco mucho. Rafael Torres, ¿por qué no está usted con su video, con su cámara? Disculpe, No sé, doctor, yo utilizo 2 dispositivos, uno para el audio y otro para la cámara. Sí, pero no te veo. Ya es la cámara, pues. No, tú eres Rafael. Yo estoy hablando de Rafael Torres. Sí, ya es tú el estás mismo. por acá arriba y estás por acá abajo. Ya. Ahora vienen preguntas mías. A ver, una, seguramente en esta pregunta van a venir, y también, ¿qué hizo William Halsted? O algo así, Halsted. Ajá. Mire, como dice el maestro. Respuesta, por favor. Una, vamos. Es pregunta de examen, también yo lo voy a poner, si sale, sale. ¿Quién contesta? Rapidito. Y se lo dije que apuntara. Inventor los guantes. Adelante, doctora Yanela. Modificada, doctor. Ya, muy bien. Inventó los guantes. Bueno, un acto de amor, se enamoró de su novia, todo eso también lo van a apuntar y van a investigar. ¿Siga? Sí. A ver, otro doctor, rapidísimo, las preguntas están dadas. Doctor Ortega, responda. Doctor, buenas noches. Fue el primer residente, doctor, también que nos mencionó usted. Fue el creador de la residencia médica en el mundo. El creador. Y el primero guante. Escolarizada. Porque siempre aprendimos de nuestros maestros así nomás. ¿Estamos? Correcto. ¿Qué más? La última. Bueno, segunda pregunta. La línea del Ángel Dupuytren, ¿para qué sirve? O se llama la línea de relajación cutánea o las líneas de expresión. Levante la mano. ¿Nos dan dirección para hacer la incisión? Claro, es allí donde van a hacer la incisión. Miren ustedes, acá en la frente, mis arrugas están viéndolas. Me estoy haciendo hasta arriba. Entonces ustedes tienen que cortar de esa manera. Si yo doy en los labios a alguien, así. Acá en el surco nasogeniano, así. Acá en las patas de gallo, así. En la región preauricular también. En el cuello no vayan a cortar así. Corten de esa manera. Mire, qué importante es utilizar eso. Maestro. En el cuello en forma transversal. Así es, así. No vayan a hacer así, sino así. ¿Correcto? Entonces, eso siempre véanlo. Igual que en el abdomen y igual que en todos los sitios, por favor. Tercera pregunta. Criterio, yo voy a repetir lo que dijo el doctor, criterios de Halsted, por favor, porque también eso me interesa que ustedes hagan. Otra pregunta, que ya vamos a llegar a 10. Adelante, maestro. Falta un último criterio de Halsted, cuando sea necesario usar buenos drenajes, y con eso se completa todos los criterios de Halsted. Claro. Complicaciones en cirugía que van a tratar ese tema y me van a ver también uso de drenes y drenaje. Preguntas, ¿para qué se utilizan los drenes? ¿Qué tipo de drenes existen? ¿Se utiliza ahora? ¿Ya no se utiliza?
Entonces, todo esto van en esto, ¿no? Cuando les hablo, por ejemplo, otra pregunta. Maestro Tolmos, diga usted. No, por ejemplo, bueno, yo me referí, no sé si habrán captado, por ejemplo, los antisépticos más usados. Ajá. Ustedes tienen que determinar lo que está pidiendo el doctor Tolmos, porque también va a venir otra pregunta sobre eso, ¿no? Los antisépticos. ¿Qué es asepsia? ¿Qué es antisepsia? Que lo dictó muy bien el doctor. ¿Para qué sirve la cirugía experimental? Miren ustedes ese triángulo que presentó la doctora. Le estamos dando todas las preguntas, pero se las estamos dando. ¿No? No hay de que no, yo no entré porque no hago. Yo no lo sé, pero yo le voy a dar al delegado de este grupo para el día de mañana toda la información que nos toca, suturas. Entonces, cada uno de nosotros va a tener un espacio para poder enseñar suturas, ¿cierto? Otra pregunta que quieran hacer allí. Los nombres de cada uno de los investigadores, de todo lo que han hecho cirugía experimental, que lo dictó la doctora Nancy, y tienen que sacarme un resumen de todos ellos, ¿cierto? Sí, cuando tratemos algo por ahí, tienen que saber quién es este señor, qué hizo, qué no hizo. No se queden ahí nomás, tienen que investigar, y tienen que investigar el día de mañana. Ya estamos nosotros, creo que en nuestras 2 horas, podemos quedarnos mucho más, ya nos faltan 8 minutos para que los demás doctores, doctor Tolmos, doctora Nancy, tienen 3 minutos cada uno para que puedan concluir. Doctora Nancy. A ver. Yo diría que la cirugía experimental es trascendente, ¿no? Para el progreso de la cirugía clínica, ¿no? Entonces, y más en un alumno, pues, que le gusta de repente la cirugía, hacer investigación, y eso va a contribuir en la formación de su carrera o de lo que va a elegir él conocer. Entonces, hay necesidad de que se haga la cirugía experimental, ¿no? La práctica de la cirugía experimental, ¿no? Para que cada uno, digamos, se prenda la llamita de repente le gusta la cirugía y puede ir aumentando sus técnicas, conociendo nuevas técnicas y, como les digo, la necesidad de investigar, ¿no? Eso sería todo. Gracias, doctora Nancy. Quería aprovechar este segundo para decirles, ustedes tienen que aprender a lavarse las manos. Lavado de mano social, lavado de mano clínico y lavado de mano quirúrgica. Estos son trabajos que ustedes nos van a presentar a nosotros. Hemos puesto ahí tal vez un foro, pero estos 3 tipos de lavados me lo tienen que saber y me lo tienen que decir para la próxima clase que viene ahí. Lo mismo que están explicando todo, aprendernos tal vez para la otra clase que nosotros podamos vestirnos de verde. Parece si se visten en la clase de cirugía experimental como si estuvieran en sala. Saben ustedes que la parte esta quirúrgica, la parte que estamos llevando cirugía, ginecología, cuando estamos en sala nos vestimos de verde y los chicos tienen que ir con su uniforme de verde. Ahora, si no lo han comprado no hay problema, no tengo problema, pero qué emocionante debe ser ponernos de verde. ¿Se dan cuenta ustedes? Yo le dije, quiero verlos a todos bien bonitos como están, con su uniforme, con su mandilito. Si viene el doctor Dongo con corbata, con todo, y todo bien bonitos, entonces también ustedes tienen que hacer su esfuerzo. Córtense el pelo, este recogido en el caso de las damas, su pelo recogido, ¿no? Doctor Antonio Tolmos, por favor, dé su palabra de despedida. Tiene usted 5 minutos.
bueno, en primer término quisiera aclarar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, pues son cosas fundamentales, sino que a veces, por ejemplo, se pasan, ¿no? Así. Por ejemplo, eso de la vestimenta verde, etcétera, etcétera. ¿Por qué verde? ¿Y por qué no es de otro color? La razón es la siguiente, por si acaso. Por eso es que se llevaba psicología médica, no sé si seguirán llevando psicología médica, pero por ejemplo ahí se estudiaba la importancia de los colores. Y entonces, ¿qué cosa es lo que se ve? Que el verde es un color que, por ejemplo, tranquiliza, cansa menos a la vista, y por eso es que se utiliza pues en cirugía. Si usted ve, por ejemplo, la ropa es verde, las batas son verdes, las sábanas son verdes, etcétera, etcétera. Usualmente porque es el color que permite, por ejemplo, de que la vista pueda descansar y da más tranquilidad. Pero ojo, para que ustedes vean, esos no fueron médicos, Hubo una época, no quiero decir porque en qué época, donde hasta el hospital lo pintaron de un color naranja fosforescente. Los colchones naranja fosforescente, por Dios, señores, discúlpenme ustedes, pero es la realidad. Era un prostíbulo, parecía un prostíbulo, todo de verde, de color así naranja fosforescente. O sea, pues, que ahí no han habido médicos, pues. Perdónenme si alguno de ellos, no eran médicos, pues. O sea, ni idea de nada, ¿no? O sea que esto es importante. Bueno, y finalmente, para decirle, yo creo que esta clase, yo creo que ha cogido los aspectos fundamentales. Creo que, sin lugar a dudas, debe haber llenado las expectativas de los estudiantes. Creo que son puntos fundamentales y los aspectos iniciales con los que hay que comenzar todo esto. Cómo es un quirófano, cómo se mueve esto. Realmente la doctora ha hablado de aspectos importantes, de cuáles son los principios de la cirugía experimental. El doctor Munir también les ha hecho una clase muy bonita de cómo deben hacerse las incisiones, ¿no? La importancia de qué inclinación, que esto deben seguir para evitar de que tengamos cicatrices feas y tengamos malos resultados estéticos. El doctor Tongo, bueno, aspectos bastante científicos acerca de todos estos aspectos, ¿no? Pegado a esos lineamientos de las cosas que hay que seguir, ¿no? Para el lavado, calzado de guantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que han recibido todos los aspectos fundamentales. Creo que es una clase que satisface, yo creo. Creo que los alumnos deben salir contentos. Creo que cada uno trata de dar lo mejor posible. Y trata de dar lo mejor posible porque, bueno, queremos que nuestra facultad salga, se recupere y salga con fuerza, digamos, adelante, que es donde debe ser. La facultad de nosotros es una de las más antiguas de la patria. Y realmente debe, no solamente que licencie la universidad ni nada, sino la facultad de nosotros debe acreditar. Maestro, Gracias. siga nomás, doctor. Tiene dos segundos todavía, pero si ya terminó, le agradezco infinito, ya son las 8 y hemos cumplido con las 2 horas, muy más, porque las 2 horas era tan solo hora y media, hora académica. Para la otra clase, casi todos los alumnos van a dictar la clase. Y han visto que ustedes son mesas redondas, seminarios. Por esta vez nosotros nos hemos preparado, pero ya el Ministerio de Educación ha determinado en la Ley General de Educación, dice qué cosa es educar. Es un proceso, pero ya nos dice
enseñanza que el profesor enseñaba y el alumno aprendía. Ahora ya no. El proceso, dice, es un proceso aprendizaje, enseñanza. El alumno aprende y nosotros estamos como su coach, como si fuéramos su entrenador, como si estuviéramos gozando de que ustedes disfrutan de adquirir nuevos conocimientos. Esa es lo que vamos a hacer con ustedes. Y con esto de la parte virtual, podemos tener traspieces, como ahora lo hay, podemos echarle la culpa que no nos han dividido de 20 en 20, pero no debe haber ninguna circunstancia que nos separe del alumno. Nada, absolutamente nada. Yo me siento feliz de haberlos visto el miércoles. Hoy me siento más complacido y espero que poco a poco nosotros vayamos superando todos esos problemas. Queridos alumnos, en nombre de los 3 profesores, 4 conmigo, le agradezco mucho. Le agradezco mucho su presencia y su bondad de esperarnos. Mañana lo estamos esperando también a la hora que corresponde. Tenemos ya grabada una plataforma, pero si no, voy a crear y ustedes van a entrar, ya se lo voy a mandar el link anticipado, ¿no? Para que todos lo podamos entrar a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Luis Tolmos. Gracias, doctora Rivadeneira. Gracias a usted, doctor Roberto Munire. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias a los estudiantes. Gracias, maestro. Y además, feliz de haber compartido esta tarde con Nancy, con mi amigo Nectarino. El gusto es para mí, doctor. El gusto es para mí. Maestros, voy a finalizar la reunión.